por la invitación a esta actividad y gracias por facilitar, digamos, en este tiempo todo el tema de la academia. Hoy les voy a hablar de este tema que es bien interesante, es la pérdida recurrente de embarazo. Es un tema muy interesante porque en realidad genera mucha controversia. ¿Sí? Es un tema que desde que se quiera definir, digámoslo así, presenta controversias y también para diagnosticarlo, el enfoque que se le da, si tratamos o no estas pacientes. Entonces hoy les quiero presentar un caso que es de la vida real y es una pareja con pérdida recurrente del embarazo. La idea es que aprovechemos este caso para ver a lo que nosotros los médicos nos vemos enfrentados. Y es que muchas veces solicitamos exámenes de más y de alguna manera también tendemos a generar o a dar más tratamientos que de pronto la pareja no necesita, que puede que funcionen, puede que no. Vamos a ver enseguida en la evidencia qué nos dicen las recomendaciones de las sociedades académicas también que nos aconsejan. Entonces, ojalá los conceptos que vayamos a ver nos sirvan para que podamos enfrentar estas parejas con una, digamos, mayor facilidad y seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces, este es el caso clínico. Todo empezó en abril del 2019. El motivo de consulta fue: no hemos podido volver a tener hijos. Se trata de una pareja, la mujer tiene 35 años, el esposo tiene 34 años, están en unión libre desde hace 15 meses y desde hace 6 meses están en la búsqueda de un nuevo embarazo. No tienen antecedentes importantes ni personales ni familiares. Lo único llamativo es que sus ciclos eran un poco largos, de 35 a 40 días, a veces, en ocasiones eran irregulares. Tenía como antecedente importante ella en la parte obstétrica 3 embarazos, un parto y nacido vivo hace 12 años, 2 abortos. El primero se presentó en abril del 2018, el segundo en septiembre del 2018, y en el momento de la consulta llevaban 6 meses sin anticoncepción buscando bebé, ambos con hemoclasificación O positivo y, como dije, él también sin antecedentes de importancia. Al examen físico, digamos que un examen físico en general normal, lo único llamativo era un poco de sobrepeso, un índice de masa corporal de 26,5, y en la ecografía transvaginal 3D que le hice en la primera consulta, vimos un útero completamente normal, de forma normal, endometrio trilaminar. Lo único fue un pequeño mioma subseroso, que más adelante pues hablaremos del tema en la otra conferencia, y un conto de folículos centrales de 3 en el izquierdo y 1 en el derecho. La impresión diagnóstica inicial fue pérdida recurrente del embarazo como primera medida. El segundo también tenía una infertilidad secundaria, en duda una baja reserva ovárica y un sobrepeso. El plan inicial entonces fue, digamos, abordarlo desde todos los frentes, por decirlo así, inicialmente modificándole factores de riesgo, incentivándola a hacer ejercicio y a tener una dieta sana. Ordené cariotipos para ambos, pruebas endocrinas, entre ellas la hemoglobina glicosilada, la TSH, anticuerpos antitiroideos, prolactina. Solicité un espermograma y una fragmentación del DNA. Y en cuanto al estudio de autoinmunidad y trombofilias, solicité anticardiolipina IgG e IgM, la antibeta 2 beta 2 glicoproteína 1, la IgG y la IgM, el anticoagulante lúpico. Queríamos ver también si tuviera mutación del factor 5 de Leiden, cómo es la proteína C y S de la coagulación, si tenía déficit de antitrombina, y solicité ANAS también. Además, por el conteo de folículos centrales, quise evaluar la antimuleriana, y en la parte endocrina también pedimos progesterona en fase lútea. Sin embargo, no nos dio tiempo, digamos, de tener los resultados, y el 21 de mayo de ese mismo año consultó refiriendo que ya estaba en embarazo, nos daban 7 semanas por fecha de última menstruación. Ese día realizamos ecografía transvaginal y observamos un saco intrauterino con un diámetro mayor de 40 milímetros. En ese momento no se veía embrión ni vesícula vitelínea, obviamente sospechamos
un embarazo anembrionado. Sin embargo, por todo el antecedente y el sufrimiento de esta pareja, dijimos, esperemos un momento, vamos a ver qué pasa, hacemos una ecografía en 8 días y definimos. Sin embargo, en ese periodo de tiempo presentó pues un sangrado, una expulsión completa del saco, un aborto completo. Vuelven en 9 de agosto, ya unos 3 meses después, con los resultados inicialmente ordenados. Entre ellas, el cariotipo de ambos, que era normal. En la parte inmunológica, vimos los anticuerpos antitiroideos normales, la proteína C y S de la coagulación normales, la mutación del factor 5 de Leiden no la tenía, todos los anticuerpos para diagnosticar un SAF negativos y los ANAS también eran negativos. En la parte endocrino-metabólica tenía una hemoglobina glicosilada normal, una glicemia normal, una antimuleriana un poco baja de 0.66, una progesterona de 3.5 en fase lútea y una TSH de 2.5. Para evaluar el factor masculino, pedí un espermograma y fragmentación. El espermograma era normal y la fragmentación del DNA era del 7%. En la parte anatómica, pues ya había realizado una ecografía 3D en la primera consulta y con esa nos quedamos. Entonces, el plan propuesto para esta pareja inicialmente fue el acompañamiento por el grupo de psicología y pensamos en darle búsqueda, digamos, espontánea por 3 a 6 meses, debido a que a pesar de que ya llevan 6 meses en la primera consulta, después se embarazaron de una manera fácil y está todavía relativamente joven. Simplemente sugerimos iniciar progesterona preconcepcional en cada fase lútea. Iniciamos Dufaston 10 miligramos cada 12 horas, sumado a aspirina y ácido fólico de 5 miligramos. Y si en ese periodo de tiempo, en 3 a 6 meses, no había embarazo, pasábamos a hacer terapias de reproducción asistida con estudio genético preimplantatorio. Nos consultan 3 meses después, en octubre, 1 de octubre del 2019, con un nuevo embarazo espontáneo. En este momento, la ecografía mostró un saco gestacional intrauterino de 17 milímetros de diámetro mayor, ya tenía vesícula y tenía embrión con embriocardia presente. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue iniciar enoxaparina 40 miligramos diarios, aspirina 100 miligramos diarios, continuamos con la progesterona oral 10 miligramos cada 12 horas, con el ácido fólico 5 miligramos diarios y empezamos a hacer un seguimiento estricto, por decirlo así, e intensivo del embarazo. Quiero resaltar en este momento que hay medidas que he dicho en este caso hasta ahora que digamos que no se sugieren por las sociedades académicas. Y más adelante vamos a especificar, pero quiero dejar en claro que así fue el caso tal cual. Seguimos haciendo la evolución de esta paciente, ecografías el 8 de octubre, el 16 de octubre, el 24, todo evolucionando, digamos, de manera satisfactoria. Seguimos con la misma medicación hasta la semana 12, ordenamos tamizaje fetal no invasivo, el cual trajo el 12 de noviembre. El resultado del baby test fue en bajo riesgo de aneuploidías y sexo masculino. En ese momento dijimos, vamos a suspender la enoxaparina y continuamos con la aspirina y progesterona. Suspendimos enoxaparina en base a que no tenía ninguna indicación clara. Básicamente fue una medida desesperada por hacer algo y ayudarle a la pareja, y ellos también querían, digamos, hacer más cosas, intentar otras cosas. Aparte de eso, entonces dijimos, debe seguir en alto riesgo obstétrico en su control prenatal y se dirigió pues a su obstetra tratante. Afortunadamente, el embarazo transcurrió bien y este 15 de mayo tuve esta buena noticia, y es que nació Tomás, como pongo ahí, de las cosas buenas que nos han pasado este año. Entonces, este básicamente es el objetivo que quiero con la charla de hoy, y es ver qué conductas nos recomiendan las autoridades mundiales en este tema y qué nos dice la evidencia también, porque así podemos ofrecerle, en base obviamente a las posibilidades, la mejor alternativa posible a las pacientes. Para efectos de estas recomendaciones, voy a tener en cuenta, digamos, estas guías publicadas. Sobre todo me voy a basar en estas guías de la ESRE, de la Sociedad Europea, del Royal College y de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva.
teniendo en cuenta eso, que son guías, no son imposiciones, por decirlo así, y nos pueden sugerir cómo de alguna manera podemos actuar. Debido a que la ESRE es un poquito más dogmática y más, digamos que más estricta, por decirlo así. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando ellos dicen no se recomienda, no significa que esté contraindicado, simplemente que no hay una evidencia suficiente para ellos para que ellos puedan dar una recomendación positiva, por así decirlo. Entonces empezamos desde el primer punto y es la definición. Este punto nos confronta y nos dice en qué momento diagnostico yo a esta pareja con pérdida recurrente del embarazo. En qué momento empiezo a hacer algún tratamiento, ¿cierto? Hoy se acepta como pérdida recurrente del embarazo a la pérdida de 2 o más embarazos antes de lograr la viabilidad y se califica ya embarazo desde que dé una prueba positiva en orina o en sangre. Sin embargo, es importante aclarar que se deben de excluir los embarazos ectópicos y el embarazo molar. Una cosa importante y es un cambio que se hizo con respecto a las guías previas y es que ya no importa si son o no consecutivos, puede haber un hijo, digamos, en el medio de 2 abortos y aún así se puede hacer el diagnóstico. En cuanto a la incidencia de esta condición, es difícil de establecer debido a que no sabemos muy bien el numerador y denominador, ¿cierto? Sin embargo, se estima que puede ser alrededor de un 5% si tenemos en cuenta la definición de 2 abortos, y puede ser también entre el 1 y el 3% si somos más estrictos y tradicionales con la definición de 3 abortos o más. Todas las guías nos hablan de los factores de riesgo y nos dicen que debemos intervenirlos a pesar de no haber una evidencia suficiente en que cambiar esos factores de riesgo pudieran modificar el desenlace y mejorar las tasas de nacido vivo. Y son muy enfáticos también en decirnos que debemos hablar del pronóstico con los pacientes y así tomar las decisiones de ahí en adelante. Y como factores pronósticos nos ponen la edad de la mujer, sobre todo cuando es mayor de 40 años, va empeorando mucho el pronóstico, y a mayor número de pérdidas previas también empeora el pronóstico. En cuanto a la etiología, se han propuesto diferentes posibles causas, la genética, la hematológica, la anatómica, endocrinas, y aunque menos aceptadas, digámoslo así, la parte autoinmune también. Y es importante recalcar que puede ser el resultado de varias de estas sumadas, una sumatoria, digamos, de errores que pueden llegar a desencadenar este resultado. Este enfoque, como pongo ahí hacia la derecha, que es el modelo multifactorial, de alguna manera nos alienta a estudiarla desde todo punto de vista y de esa manera también, de alguna manera, justifica después de esto la aplicación de diferentes intervenciones que se pueden realizar de manera simultánea. Esta condición en realidad se presta mucho para lo que pasó en el caso anterior y es que se pueden ofrecer terapias empíricas, ¿cierto? Sin embargo, es importante aclarar que todas las guías dicen que se debe primero estudiar a la pareja y luego tratar según lo encontrado, a pesar que hasta un 50% de ellas vamos a quedar sin una explicación del por qué está sucediendo. En cuanto a las alteraciones genéticas, esta es la principal causa que puede explicar los abortos, sobre todo, como vemos en la imagen, cuando son a edades gestacionales tempranas. A una edad gestacional mayor, menor probabilidad de que sea por una condición genética. Y es muy importante, por eso, tener en cuenta cuál es la dotación cromosómica de los restos embrionarios del embarazo que se perdió. De alguna manera, algunas sociedades inclusive lo han tenido como punto de partida para así definir qué se sigue haciendo con estas parejas. Por ejemplo, si el producto, digamos, el aborto, tuvo una dotación cromosómica anormal y la paciente tenía una edad reproductiva avanzada, posiblemente consideran que se trata de azar y de ahí paran el estudio. Eso pudiera ser de alguna manera un enfoque costo efectivo, sin embargo, creo que así nos quedaríamos cortos debido a lo que dije anteriormente, y es que pueden
haber mayor, digamos, un mayor número de causas que pueden de alguna manera contribuir a que suceda esto. ¿Qué nos dicen las guías internacionales acerca del estudio genético? Entonces, la europea básicamente solo estudia los restos de embrionarios como para aclarar el diagnóstico. Sin embargo, no para hacer un tratamiento a futuro, ¿cierto? Y recomiendan que en caso de hacerlo debemos utilizar las nuevas técnicas como el ACGH o el NGS. La guía americana y la inglesa sí recomiendan realizarlo una vez tenga ya un segundo o tercer aborto. En cuanto al estudio genético de los padres, la europea no lo recomienda, solo si tiene historia genética, digámoslo así, importante, como un hijo previo con alguna anomalía congénita, o si tiene algunos resultados, como por ejemplo lo que dice la Royal College en el aborto previo de una alteración cromosómica estructural. La americana sí lo sugiere en todos los casos. Es importante decir que en todas las guías aconsejan la consejería genética a los padres que tengan alguna alteración en su cariotipo. Y en estos casos, aunque ellos no lo recomiendan, debido a que para la evidencia hasta ahora ha demostrado que no mejora las tasas de nacido vivo, pero de alguna manera, si acorta el tiempo de búsqueda, se podrían realizar terapias de reproducción asistida con estudio genético de los embriones. En cuanto a las trombofilias, en específico el síndrome antifosfolípido, este es un punto de encuentro importante en todas las guías. Y la importancia de detectar esta condición y de tratarla es porque estas mujeres con aborto recurrente que tienen diagnóstico de SAP tienen una probabilidad mayor al 90% de presentar un nuevo aborto si no es tratada. Esto de alguna manera ya nos da pie para que todas estas pacientes la busquemos y encontrarla, obviamente intervenirla. Y el consenso actual todavía para hacer el diagnóstico es tener un criterio clínico, entre ellos, por ejemplo, la pérdida recurrente de embarazo en fetos menores de 10 semanas, y tener un criterio de laboratorio. Estos criterios de laboratorio que tengan resultados, digamos, de moderado a alto en su resultado y que persistan positivos en el tiempo, porque recomiendan repetirlos a las 12 semanas y que en este momento continúen siendo positivos. En cuanto al tratamiento del SAP, la evidencia sí es contundente y dice que debemos tratar a estos pacientes con heparina de manera tromboprofiláctica y aspirina, inclusive preconcepcional. Lo que no hay, digamos, del todo un acuerdo entre las diferentes guías es si usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Y lo digo es porque, como vemos ahí en la diapositiva, hay unos estudios, aunque pocos, que muestran que no hay una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de nacidos vivos cuando se usó heparina de bajo peso molecular. Esto pues ha generado una controversia y por eso es que la Sociedad Americana y el Royal College dicen heparina, no se comprometen con la bajo peso molecular, la ESRE sí dice que lo pueden usar, debido a que pues ya muchos expertos y algunas revisiones dicen que pues son medicamentos equiparables. En cuanto a las trombofilias hereditarias, como vieron en el caso, le solicité a la paciente todos los estudios de proteína C, proteína S, antitrombina, factor 5 de Leiden, en fin. Pero al parecer no es una condición que genere pérdida recurrente de embarazo. Algunas revisiones, digamos que la han asociado más a pérdidas tardías o muerte fetal tardía. Sin embargo, hoy la recomendación de los expertos y de estas guías es que no se recomienda estudiar estas condiciones en estas pacientes. Y en caso tal de haberlas estudiado o tener el conocimiento previo de que padece de alguna de estas condiciones, solo se le dará tratamiento en caso tal si tienen antecedentes de trombosis venosa previa. En cuanto a este tema, pues hay muchos que están en contra, otros a favor de estas recomendaciones. En este momento está en curso un estudio que se llama la LIFE 2 y posiblemente se nos va a dar una luz acerca de si definitivamente no las debemos estudiar o si las podemos estudiar y tratar.
En cuanto a la hiperhomocisteinemia, aunque sí se ha visto una asociación con la pérdida recurrente del embarazo, los estudios no son concluyentes y, digamos, de alguna manera su corrección no ha mostrado un beneficio en la tasa de nacidos vivos. Por eso no recomiendan su estudio de manera rutinaria. Y acá quiero hacer otro paréntesis con respecto al caso clínico que expuse al principio. Como vieron, iniciamos heparina y aspirina sin tener un diagnóstico, o sea, teniendo una causa, digamos así, idiopática. Perdón. Y como ven ahí en la tabla, no está recomendado por ninguna de las guías utilizar estos medicamentos si no se tiene un síndrome antifosfolípido. Entonces, es una, digamos, inicialmente no fue acertada darla, pero fue acertado el retirarla en un momento temprano donde no ha sucedido ningún efecto adverso, digamos así. En cuanto al factor inmunológico, que es bien importante, pero también bien debatido, se sabe que el desarrollo normal del embarazo es, por decirlo así, un enigma inmunológico donde, a pesar de que la dotación genética de ese embrión tiene antígenos también de su padre, y a pesar de todo esto, no es rechazado en la mayoría de los casos por la madre. Esto, digámoslo así, por una modulación más que por una supresión inmunológica de la madre. Entonces, debido a esa teoría que es bastante compleja acerca de la inmunomodulación en el embarazo para permitir que ese embrión se implante, y sabiendo que hay muchos casos donde no se logra explicar de alguna manera el por qué se están favoreciendo los abortos de manera repetida, entonces se han aventurado, digámoslo así, a utilizar diferentes medicamentos para tratamientos en base autoinmune y aloinmune. Entre ellos, ahorita vamos a ver algunos que no están recomendados: la inmunización con linfocitos del padre o de un donante, la inmunoglobulina, los esteroides, filgastrim, en fin, hay muchas cosas que se han intentado realizar sin éxito. Entonces, desgraciadamente, hasta este momento no hay evidencia suficiente para recomendar ni siquiera el estudio de factores inmunológicos y mucho menos para tratamientos como se los estaba mencionando, de la inmunización de linfocitos paternos, de la inmunoglobulina intravenosa o de los esteroides. Sin embargo, y lo tengo que decir, la evidencia, como dije, puede cambiar, ¿cierto? La verdad de hoy puede ser la mentira de mañana. Y hay estudios, de alguna manera, que condenaron esta práctica, que es la inmunización con linfocitos paternos, y haciendo que en la última publicación de Cochrane del 2014 digan que no se recomienda y que se debe, digamos, utilizar solamente en un ámbito experimental. Sin embargo, si uno de alguna manera profundiza en estos estudios, ve cómo hay sesgos muy importantes y que si retiramos ese estudio, que es el REMIS, donde ni siquiera la muestra fue de alguna manera almacenada de manera correcta, y que fue el que tuvo un poder suficiente como para tumbar esta práctica, si se retira, y como ven ahí en la gráfica, los resultados van a ser muy diferentes y posiblemente sería una práctica que se recomendara. Pero igual, digamos que hay que esperar más estudios y definirlo con una mayor, digamos, certeza de que sirve o que no sirve antes de recomendarlo. Por ahora, ninguna guía recomienda estos tratamientos y dice que los utilicemos entonces solamente en investigación. En cuanto a las causas anatómicas, no me voy a detener mucho acá. Sabemos que las malformaciones mullerianas y estas condiciones anatómicas congénitas o adquiridas son más prevalentes, por decirlo así, en la población con aborto recurrente. No se sabe exactamente qué tanto contribuyan a que suceda este desenlace. Y no se sabe menos si su corrección tiene algún impacto benéfico en este desenlace. Y a pesar de que la evidencia es, digamos así, mala, solo hay unos estudios observacionales, todas las guías recomiendan estudiarla. Y la medida con la que debemos estudiarlas de manera inicial es una ecografía 3D. Si no se tiene,
Entonces podemos hacer histerosonos o podemos hacer histerosalpingografías o inclusive llegar a procedimientos quirúrgicos como la laparohisteroscopia. Y en caso tal de encontrar alguna condición, también dicen, no tenemos evidencia suficiente, si tratarla mejora la condición. Entonces lo dejan, digámoslo, a consideración del médico si lo quiere hacer o no. Doctor Sergio, llevamos ya 26 minuticos. Por favor, entonces vamos finalizando, por favor. Ya casi termino. Gracias, doctor. Entonces, para las causas endocrinas, hay consenso en que se debe estudiar la función tiroidea, y entre ellas solamente la TSH. Los anticuerpos antitiroideos no hay evidencia suficiente que me digan si los debo ordenar. ¿Por qué? Porque si dan positivos o tienen una TSH normal, que para ellos es 2,5, no requiere de manejo, solamente de seguimiento. En cuanto a la insuficiencia del cuerpo lúteo, también no, hay una recomendación en contra, y es que no se debe buscar, porque el diagnóstico es muy impreciso y no garantiza que si se presenta vaya a generar en el próximo ciclo o en el próximo embarazo una alteración. En cuanto a la glicemia y la prolactina, recomiendan medirla más como de manera preconcepcional, ¿sí? Y si se encuentra alterada, tratarla. En cuanto a la progesterona, me parece que aquí eso es importante porque es el medicamento, por decirlo así, que más se utiliza en esta condición, ¿cierto? Y está, por decirlo así, castigada por estas guías, donde dicen que no se recomienda. Sin embargo, como vemos en todos estos estudios, hay evidencia suficiente para recomendarla y decir que sí sirve, sobre todo la hidrogesterona, dicen, hay estudios que sirven desde que se diagnostica el embarazo, y hay estudios actuales donde dicen que la micronizada vaginal sirve si se inicia desde la fase lútea antes de que se presente el embarazo. En cuanto al factor masculino, la controversia es grande, en general no lo recomiendan, sin embargo dicen que sí se asocia y se ha visto que en estas parejas la fragmentación del DNA es mayor. Entonces la europea dice, lo dejo a consideración si lo quiere estudiar o no, la americana y el Royal College no se pronuncian al respecto, y el tratamiento pues va de la mano de eso. Si se encuentra sería ideal tratarlo, sin embargo no hay ningún estudio que demuestre que tratarlo mejora las tasas de nacido vivo. En cuanto a esto que es el cuidado empático y compasivo, lo dejé de último, pero creo que es el más importante, porque en realidad estas parejas están sufriendo una situación bastante estresante. Cada embarazo, a pesar de que significa una esperanza de que puedan cumplir ese sueño, también representa un temor muy grande al fracaso, a un nuevo fracaso. Entonces, las guías, a pesar de no encontrar una evidencia suficiente que diga que mejora las posibilidades de un nacido vivo, todas lo recomiendan como medida, inclusive en la pérdida recurrente idiopática. Entonces, nuestra función como médicos básicamente es darle esa confianza a la pareja de que se aventuren a ese nuevo embarazo, de acompañarlos, de resolver todas las preguntas, dedicarles tiempo, obviamente darles mucho respeto ante ese dolor y el temor que están sufriendo. Y desde la parte médica, hacerle todos los exámenes que requieran, que es cierto, ya los que hemos evaluado, como en el caso clínico, si es necesario hacer ecografías cada 8 días que se sientan acompañados, lo hacemos, ¿cierto? Y este sería un resumen práctico, creo que abarcaría todos los frentes, y es primero, en todas estas pacientes, darle el soporte de fase lútea, los multivitamínicos, el cuidado empático, evaluar el pronóstico y modificar los factores de riesgo que se tengan, hacer el diagnóstico de una manera acertada después de 2 o más pérdidas, y hacer unos exámenes que pueden ser, digamos, completos, pero no excedernos. Entonces, en los genéticos, si se puede estudiar los restos del aborto, lo hacemos, un cariotipo a los padres, en los factores endocrinos, básicamente la función tiroidea, y de manera preconcepcional la prolactina y la glicemia. En los inmunológicos, el único demostrado es estudiar o descartar el síndrome antifosfolípido. En los factores uterinos, con una ecografía 3D basta, y ya queda decisión de cada uno si tratarlo o no, si se encuentra algo. Y también a consideración de cada uno si ordenar espermogramas y fragmentación del DNA. En cuanto a la parte inmunológica, queda un vacío bien grande, y creo que eso va a ser, digámoslo así, el futuro de esta condición. Y en cuanto a la parte de trombofilia, sería esperar el resultado de este estudio, el ALIVE 2, que nos va a dar mucha más claridad al respecto.
esta sería una conclusión, digamos, muy humana, por decirlo así, es que sigue siendo una controversia, nos deja en el aire muchas veces y lo que nos queda es acompañar a estos pacientes. Muchas gracias.